Muy bien, ¿empezamos? ¿Les parece? Bueno, buenas noches a todas y a todos los que están aquí, que nos estarán viendo por la transmisión. Hoy nos encontramos en la segunda actividad que estamos haciendo del área de diálogo interreligioso y ecuménico del Centro Martin Luther King de Uruguay. Hace quizás, un mes, 2 meses, hicimos una primera actividad en la que estuvo presente Eva Smith, estuvo la maestra Susana Andrade y estuvo Carol Tron, además de Clara, y nos dimos cuenta que tenemos un espacio enorme para poder tratar sobre estos temas y que no encontramos muchos lugares, ¿no? Que hay mucho espacio para cubrir en esta discusión y que no hay muchos lugares que nos podamos encontrar. Entonces nos parecía importante del Centro Martin Luther King seguir con esta, de alguna forma podemos decir, con esta agenda. El Centro Martin Luther King de Uruguay tiene ya más de 10 años, viene funcionando fundamentalmente con 3 áreas. Un área es el área de educación popular y formación política, es una de las áreas que tiene mayor actividad durante el año. Hemos tenido y hemos formado parte del proceso de formación en educación popular ya en más de 12 países de la región, con más de 300 personas y organizaciones en las que hemos participado. Por otra parte, tenemos el área que nosotros llamamos de coyuntura y geopolítica, y es un área donde participamos en los procesos también de formación y de intercambio con otras organizaciones de la región. Y teníamos ahí pendiente el área de ecuménica del Centro Martin Luther King, y por suerte Clara se ha hecho, se ha podido hacer cargo de ese espacio, y es quien viene dinamizando esta área que nos parecía fundamental y además tiene que ver con nuestra principal aspiración de origen de la organización, y que además su nombre también nos vincula fuertemente a este componente. Así que en esta actividad de fe, fundamentalismos y memoria vamos a tener la palabra de 3 invitados y la participación de Clara, y nos disculpamos porque estaba también invitado y había ya confirmado su participación el profesor Gerardo Gaetano, pero producto de una intervención médica tuvo que desistir de poder participar el día de hoy. Esperamos ya comprometerlo para algún otro momento, pero bueno, nos parece importante agradecer porque efectivamente había ya confirmado su participación, disculparlo y bueno, además que tenga una pronta recuperación. Bueno, nos va a estar acompañando entonces Nicolás Guigú, que es profesor titular con dedicación total del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Es doctor, magíster y licenciado en Antropología, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sus líneas de investigación son la antropología de la comunicación, el racismo y la comunicación, la teoría antropológica, teoría de la comunicación y la antropología de la imagen. Además es vecino ahí de la Ciudad Vieja. Nos cruzábamos en el almacén de Juan, que cerró Juan su almacén, sí, ya no nos cruzamos más. Tenemos que caminar unas cuadras, ya no es tan fácil. También nos va a acompañar Gabriel Slepa, que es integrante de la comisión directiva de la Asociación Cultural Israelita Jaime Siklowski desde 1999 y tiene responsabilidades en las áreas de educación e ideológicas de la institución, y es un estudiante avanzado de ciencias sociales y articulista del libro Cultura Judeo-Progresista de las Américas, que es de la autora Nerina Vysakovsky. Y nos va a estar acompañando, pero a distancia, Daniel Ramada, disculpen, que bueno, hizo estudios de grado y de posgrado en la Facultad de Teología de la Universidad del Estado de Friburgo en Suiza, tiene una especialización en textos y documentos del período comprendido entre el Segundo Templo y las eras paleocristiana y padres apostólicos. En los años entre 2011 y 2015 fue embajador extraordinario y plenipotenciario de Uruguay ante la Santa Sede. Entre 2013 y 2015 fue conferencista y colaborador regular de la Asociación Internacional de Caridad Política. Entre 2015 y 2018 fue consultor del secretario general de la Organización de Estados Americanos para Asuntos Interinstitucionales y Diálogo Religioso,
y en el año 2006 se recibió con un PhD en Ciencia Política por la Atlantic International University de Estados Unidos. Así que con esta presentación inicial, quizás un poco extensa, nos va a permitir después tener un intercambio más fluido, porque ya quedan todos y todas presentados. Clara Villalba es psicóloga social y además es antropóloga y, como decíamos, agrónoma, agrónoma, y también forma parte y conduce el área ecuménica del Centro Martin Luther King. Así que para comenzar, si les parece, Nicolás. Clara. Bien, bueno, buenas tardes, bienvenidas. Gracias también a la Facultad de Comunicación por esta filmación que va a quedar para la universidad. Y bueno, yo quería empezar hoy en este esfuerzo de empezar el diálogo interreligioso en el Centro Martin Luther King, pero sobre todo saludando a la familia de Amelia Sanjurjo y a todos los familiares de ella y a todos los familiares de detenidos desaparecidos, y también fundamentalmente quizás al fiscal Percivale y a todos los que en el sistema de justicia la siguen buscando, a esa justicia a la cual todos deberíamos tener acceso y tenemos derecho. Dicho esto, voy a comenzar un poquito definiendo o intentando definir, armar algún concepto del tema fundamentalismos. Para eso acudí a algunas autoras como Catalina López, Gina Reyes y Karen Morales, aunque no son las únicas. También está Schaffer y Rita Segato. Ellas dicen que la modernidad y la religión tienen un vínculo que es bastante complejo, con esto de que la modernidad se basa en la razón y la razón como guía entre el vínculo entre los seres humanos para desarrollar las capacidades de los individuos, y que hace una apuesta fuerte al desarrollo global, digamos, genera la posibilidad de que se den los fundamentalismos. Y estos fundamentalismos ellas los caracterizan como un hecho social que toma diferentes formas y que presenta una correlación entre diferentes posiciones sociales y disposiciones religiosas. Las características fundamentales de los fundamentalismos, valga la redundancia, son tres. El carácter antimoderno, la segunda es que si los fundamentalistas pudiesen, eliminarían la distinción entre religión y otras esferas de la vida, o sea, la religión es el paradigma para ellos donde se mueven todas las esferas de la vida. Y la tercera es la absolutización de una creencia. Ahora voy a pasar como a desglosar cada una de esas características. El carácter antimoderno que expresan los fundamentalismos es que es una característica, digamos, en contra de la ciencia. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es que a mayor confianza en la ciencia, a mayor confianza en la razón, baja el protagonismo de las verdades que se formulan a raíz de la religión o a partir de la religión, de las prácticas y de la cultura que va determinando o configurando las religiones. Esa idea se profundiza a partir de constatar que la ciencia no ofrece, digamos, o queda floja al ofrecer el sentido a la vida, concederle un sentido a la vida, una dirección, en concederle una identidad a las personas y a un pueblo, y a estructurar el sentido de lo colectivo en ese pueblo o en esa nación. Entonces, esas son características donde empiezan a emerger los fundamentalismos, que sobre todas las cosas lo que hacen es tratar de entender los signos de los tiempos. Una vez que en teoría los entienden,
se arrogan el derecho de interpretar esos signos de los tiempos y restaurar los arraigos que hacen a los pueblos y a las identidades de las personas, subjetivas y objetivamente. La segunda característica que mencionaba, que es esto, que si los fundamentalistas pudieran, eliminarían la distinción entre religión y otras esferas de la vida, es porque se basan en que la religión es el paradigma, digamos, en el cual se desarrollan todas las esferas de la vida, pero con el criterio rector de la religión. No la religión como una esfera más dentro de las distintas esferas de la vida, sino la única esfera que rige como criterio rector todas las demás relaciones, vínculos, actividades, prácticas de la vida social e individual. Entonces, la religión se vuelve ese sistema cultural. Por otro lado, las personas fundamentalistas y los colectivos que entran en el fundamentalismo chocan con la globalización, porque la globalización da acceso a mucha información, pero a su vez también da incertidumbre, ha generado muchísimas inequidades y eso genera sensaciones de miedo, de retraimiento, de opresión y también ha generado imposiciones sobre el pensamiento. Entonces, este chocar de formas de ver la vida del individuo y del colectivo hace que emerjan los fundamentalismos. En esta necesidad de diferenciarse y de ser, de lograr una identidad y también una necesidad de pertenecer, es que los fundamentalismos empiezan como a avanzar en la sociedad. Porque no se identifica, a pesar de que tienen características, digamos, del tiempo premoderno, ellos se consideran innovadores y revolucionarios. Porque, como dice Segato, utilizan la espectacularización de las costumbres. Esto me pareció súper interesante, porque ella habla de esta espectacularización de las costumbres a través del uso de las tecnologías. A pesar de que ellos están en contra de las tecnologías, hablan mal, defenestran todo lo que son las tecnologías digitales, las usan muchísimo para montar estos espectáculos, estas puestas en escena, la música y demás, los festivales, digamos, de algún modo, y esto les concede, o sea, les va otorgando a las personas que participan de estos espectáculos, de estas costumbres que se vuelven espectáculos, una afiliación y una lealtad con ese colectivo, con ese grupo humano. A su vez, para la gente de afuera que no participa, consigue seguidores, consigue de algún modo empatías, y bueno, y tienen ese uso, ese discurso doble o ambiguo en relación a las tecnologías, porque por un lado las defenestran, pero por el otro lado las usan y muy bien. La tercera característica, y es muy interesante, por lo menos a mí me resultó muy interesante, es la absolutización de una creencia, que está, también Rita Segato la desglosa como en 3 partes, que es, eligen algunos contenidos dentro de lo que es los libros sagrados o esa cultura de esa religión, vuelven esos contenidos específicos, los vuelven verdades absolutas. Como segundo paso, proclaman cuáles son los intermediarios, digamos, con esa verdad absoluta. Entonces ellos son los actores legítimos para interpretar esas verdades, pero en realidad esos actores que están legitimados por ese colectivo social, lo que hacen es, en definitiva, ejercer un control social sobre ese colectivo, generan como un cercamiento, digamos, de las personas que están en ese colectivo. Y la tercera fase, digamos, es restablecer el metarrelato. De modo que en ese metarrelato cabe todo ese contenido de verdad, está cercado por esas personas, actores legitimados,
y en ese metarrelato cabe todo lo que ellos le opinan legal, que está legitimado. Estas autoras, y Schaffer en particular, buscan diferenciar lo que son los fundamentalismos, ¿tá?, de los movimientos de resistencia democrática y pluralista. Y la diferencia que encuentran entre los movimientos de resistencia con los dentro de una democracia, con los fundamentalismos, es que estos movimientos de resistencia no absolutizan ningún contenido. La diferencia entre los fundamentalismos y aquellos movimientos que intentan escapar o huir de la modernidad es otra característica que también diferencia de estos movimientos, ¿no? El que no tienen actores de cercamiento, digamos, que ejerzan el control social. Con esta pintura, digamos, de las tres características, o bosquejo de las tres características que estas autoras consideran fundamentales de los fundamentalismos, perdón, de vuelta por la redundancia, quiero desembocar como en dos cuestiones que me parecieron muy importantes e interesantes. Una la nombra Priego en un documento en el 2018, que es la radicalización del fundamentalismo, va pasando por distintas etapas, parte del fundamentalismo, después pasa por el extremismo, el fanatismo y llega al terrorismo. O sea, el fundamentalismo es la capa más superficial o más epidérmica, pero cuidado porque con la radicalización podemos llegar al terrorismo. Por otra parte, esta absolutización de lo propio y de los contenidos propios y la ofensiva de dominación sobre el otro anula, en definitiva lo que busca es anular al otro, a sus creencias, a sus prácticas, a su estilo de vida, y eso me llevaba a desembocar directamente en Hannah Arendt, en la banalidad del mal, en el juicio de Eichmann, en pensar al ser humano como lo plantea en el libro La banalidad del mal, Hannah Arendt, como parte de un sistema que tiene validada, digamos de algún modo, la maldad y el exterminio de un pueblo, un genocidio, y por tanto los funcionarios de ese sistema están sin responsabilidad individual, sino que la responsabilidad se la pasan al sistema, y bueno, y toda la discusión que eso trae. Y también los críticos de esta obra, que si bien dicen, bueno, no, eso no es nunca así, porque uno siempre tiene responsabilidad sobre los actos, por más que esté en un sistema y tenga que pagar un costo por rebelarse frente a ese sistema. Y quiero, en este marco del mes de la memoria, concluir con que es toda esta disertación que he hecho no termina, no quiero que termine con simplemente dejarlo en ascuas con esto de que podemos llegar al terrorismo en la radicalización de estos conceptos cuando se hacen carne en una sociedad, ni dejarlo tampoco en el final de la Segunda Guerra con el juicio a Eichmann, sino también traerlo a hoy día, que con las dificultades que hemos tenido en este país para encontrar justicia, encontrar reparación de los años oscuros de la dictadura. No es una cosa que pasó allá, pasó en España con Franco, pasó en Alemania, le pasó al pueblo judío, le pasó a todo el Cono Sur. Los distintos pueblos se dieron distintas formas de solución, de resolver esto, pero no obstante eso hay que seguir, la justicia es un bien colectivo que hay que seguir construyendo día a día. Eso es lo que quisiera dejar como mensaje. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Claro, que
la actualidad de la discusión, ¿no? Exactamente. Uno puede entrar en esta discusión 2000 años atrás y tomarse un tren bala y aterrizar en el 2024. Sí. Y parece que estuviéramos hablando de lo mismo. Gracias, Clara. Nicolás. Bueno, en primer lugar agradecer al Centro Luther King por la invitación. Una alegría volver a la casa de Víctor Breja, que estudié muchos años en el mar, hace muchos años también, pero bueno, lo conozco bastante. Y también me parece bien interesante el eje de la invitación del convite, que aúna la temática de la memoria, justamente en este mes de la memoria, de los fundamentalismos y del fenómeno religioso, como me sugirieron que yo voy a hablar de religiones, creencias y espiritualidades en el siglo XXI. Y me parece bien importante centrarme en esto porque desde las concepciones de la secularización, de la modernidad eurocéntrica, se suponía que en el siglo XXI prácticamente no iba a haber religión. Esa era la perspectiva liberal, pero era también la perspectiva marxista, es decir, la intensificación y la consolidación de formas de racionalidad social iba a hacer que la religión quedara como un recuerdo, en fin, una antigüedad que remitía a otras épocas de la humanidad, en la cual esta era necesaria porque no estaban solucionados los principales temas de la especie humana y que también eran etapas en las cuales la irracionalidad había gobernado el mundo. Esa era básicamente la perspectiva de los marxistas, de los funcionalistas, de los liberales, y había muchas escuelas, que sostenían que la religión y las creencias tenían sus días contados. Bueno, llegando al siglo XXI, claramente se equivocaron muchísimo todas esas concepciones. Estamos en un mundo cada vez más religioso. Ahora, también qué lugar y cómo se va construyendo, voy a usar los términos que capaz que no son los más adecuados, pero me invitaron con esos términos, así que los respeto, el fenómeno religioso en el siglo XXI. Bueno, ahí están pasando varias situaciones. Una que tiene que ver con la desinstitucionalización de lo religioso, es decir, lo más alejado en principio o aparentemente el fundamentalismo. La gente arma sus propios paquetes religiosos, ¿sí? Es decir, una sociedad donde los individuos de forma hiperbólica empiezan a adquirir un lugar central, cada vez más central, y al mismo tiempo el humano, propiamente dicho, deja de ser el lugar más relevante de este mundo. Estamos viviendo esa paradoja. El espacio de la creencia, la espiritualidad y la búsqueda individual o grupal, pero muy reducida, pasa a ser una forma de estar en el mundo, claramente. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago hoy? Estando el 2 de febrero voy a ir más allá, prendo unas velas, después me hago un curso de Kabbalah por ahí, ¿no? Hago el saludo al sol, aprendo un poco, voy acá a la casa china y aprendo a taller por YouTube, bueno, en fin, hago una cantidad de prácticas, las voy haciendo una síntesis personal en función de mis experiencias, de mis necesidades, inclusive puedo profesionalizarme y terminar siendo un profesional de este espacio de creencias espirituales que, bueno, yo estoy haciendo entrevistas en Montevideo Místico y les sugiero ir porque realmente es una oferta y un espacio impresionante. Bueno, ese es un nivel, la desinstitucionalización de lo religioso, la construcción de religiones a la carta, la individualización de las creencias, de lo religioso, de la espiritualidad. Y el otro fenómeno importante que se da, que se suponía que también no iba a tener ningún lugar en el siglo XXI, es, sobre todo después de la derrota de los fascismos, que eso es importante, la reacción antimoderna o contraria de la modernidad propia del fundamentalismo, que la vincula mucho a movimientos reaccionarios en términos políticos porque tienen algunos elementos en común. ¿En qué sentido? En el sentido de que los movimientos conservadores europeos, sobre todo los fascismos europeos, por una parte promovían la hipermodernidad tecnológica, pero por otro lado los nazis iban a la mitología germánica, Mussolini iba al Imperio Romano, es decir, de alguna manera los fundamentalismos
tienen esa búsqueda de ese tiempo perdido, puro, intocado, cómo la modernidad fue afectando, fue contaminando el mundo, cómo volvió mundanizando el ser humano, colocándolo en el mundo sin ningún valor, y por otra parte, esa crítica a la modernidad dura, y por otra parte, digamos, la utilización de dimensiones de la modernidad como la tecnológica, la política, pero de una perspectiva meramente instrumental. Entonces, claro, es todo un tema porque estos fundamentalismos no creen en esa división que hizo la secularización entre religión y política, no creen en eso porque no está dentro de su espacio de comprensión, por lo que decía Clara, es decir, para el fundamentalismo la religión ordena todas las esferas de la vida social. Para los países secularizados, que en el caso de Uruguay es un éxito de secularización a nivel no solo latinoamericano sino mundial, está claro que acá no se mezclan mucho los tantos, aunque se mezclan cada vez más, pero no encontramos, como en otras partes del mundo, la pretensión de que lo religioso se involucre plenamente con lo político o eventualmente lo sustituya, ¿no? De cualquier forma, creo que sí es muy importante entender cómo esa racionalidad de la modernidad o fracasó o quedó, como dice Habermas, como un proyecto incompleto, o en fin, desdibujada, que esto hace que, bueno, por una parte tenemos esa desinstitucionalización de lo religioso, pero por otra parte también, de parte de muchos sectores, sobre todo los sectores más golpeados, la búsqueda de la certeza fundamentalista para construir su mundo. Creo que en el caso de América Latina, el gran fundamentalismo es el pentecostalismo, los neopentecostalismos que están presentes en toda América Latina y que justamente son los que van ganando los sectores populares en América Latina. Yo he asesorado a varios grupos de izquierda, no entienden lo que es el pentecostalismo realmente. Yo les doy consejo, no los ataquen porque lo ven como una señal de que están por el buen paso en temas de cómo buscar fuerzas democráticas dentro del pentecostalismo, porque los sectores populares en América Latina son pentecostales y realmente eso hay que asumirlo como parte de la realidad. Nos guste o no nos guste, es algo que se fue construyendo en las últimas décadas y eso tiene una incidencia política impresionante. Piensan en el caso de Bolsonaro, entre otros, ¿no? Bueno, también el pentecostalismo en Argentina tuvo un rol bien importante en el triunfo de Milei. Digo, juegan sus fichas, ¿no? Juegan sus fichas en el mundo de lo político. En otras partes del mundo, del planeta, tenemos otras derivas fundamentalistas, pero que siempre van hacia lo mismo, es decir, ¿cuál es la versión más íntegra, menos afectada, menos tocada por la modernidad? ¿Qué elementos se pueden interpretar de ahí de forma literal? Aunque obviamente esa literalidad no existe, son siempre interpretaciones, y cómo eso me puede proyectar hacia el futuro. Es decir, el fundamentalismo tiene pretensiones no solo de verdad revelada, sino de futuro. ¿Qué mundo podemos construir? Y disputan con la política, con la esfera de lo político y con la alta modernidad, disputan la construcción del sentido de forma bastante exitosa, porque un problema que tiene la modernidad es que permanentemente es como que se fagocita, digamos que va construyendo sus certezas y proponiendo otras. Entonces, claro, llega un momento que la gente ya no sabe de dónde está parada en muchísimos casos, y en un mundo que no ofrece ningún tipo de equilibrio o muy poco, los fundamentalismos pueden ser una salida totalmente comprensible. No estoy diciendo que esté de acuerdo, pero sí entendible y comprensible para amplios sectores de la población. Hay que entender también cómo se va construyendo ese proceso. Y claro, el fundamentalismo entra en plena contradicción con el núcleo duro de la democracia liberal, porque la democracia liberal, ustedes saben que es plural, es heterogénea, es hija de la modernidad, ¿sí? Claramente. Ahora, hay una cuestión que hay que tener en cuenta también cuando hablamos del fenómeno religioso y los fundamentalismos y la política, que el real proceso de secularización en la única parte del mundo que fue exitoso fue en Europa occidental.
Ni siquiera en Rusia, la Federación Rusa con la Unión Soviética como Estado ateo fue tan exitoso. En Uruguay, que es un país raro, es de los 4 países más laicos del mundo, y en alguna otra parte más, pero no es un proceso que se pueda considerar universal, ni global, ¿sí? Ni continuo. Entonces, por ejemplo, si en Irán hubo democracia liberal, un periodo muy corto, existió así, la gente muchas veces no lo conoce, pero claro, es muy difícil cuando uno, por ejemplo, tiene ofertas religiosas tan totalizadoras, ¿no? Y que no se construyeron en el espacio de la modernidad, sino que son afectadas por la modernidad a través del colonialismo. Fíjense que es una situación bien diferente, es decir, como sociedad construimos la modernidad, y otros que me digan, no, ahora ustedes tienen, la religión queda por acá, la política queda por acá, los derechos quedan por acá, no, pero eso no tiene. Es decir, cuando nosotros, los que venimos de sociedades secularizadas, a veces nos cuesta mucho entender que hay lugares en el mundo donde hablar de religión no tiene sentido ninguno, porque es parte de todo. Entonces, cuando vos decís, bueno, bueno, no, es toda mi vida, no es que sea un fragmento. Entonces, ahí también hay todo un déficit de la modernidad, que es una modernidad colonialista. Entonces, en muchos lugares del mundo, esa modernidad fue a decirle a la gente lo que tenía que hacer. Entonces, en vez de generar diálogo entre diferentes racionalidades, lo que hizo fue incentivar muchos fundamentalismos que no existían, ¿sí? O que estaban en ciernes, o que estaban encapsulados, y empiezan a constituirse como un proyecto anticolonialista, pero que al mismo tiempo empieza a discutir los filosofemas y los ejes temáticos principales de la modernidad. Es decir, todo entra en discusión, ¿no? Todo ese proceso entra en discusión. Entonces, hay que ver también cómo, digamos, en el siglo XXI, cómo se logra pensar, digamos, la democracia, la relación entre lo político y religiosa de forma heterogénea y plural, y no únicamente con el esquema de la democracia liberal occidental. Eso yo creo que es muy importante, sobre todo en otras partes del mundo que vienen con otras tradiciones, ¿no? Y aparte también no cosificar en el sentido de ellos y nosotros, porque cuando uno va a ellos también empieza a encontrar un mundo plural, donde hay una cantidad de racionalidades y contradicciones y conflictos que obviamente requieren de un espacio de heterogeneidad. Pero ese espacio de heterogeneidad no se va a fundar a través de la violencia, no se va a fundar a través de las invasiones. Es decir, hay muy pocos países donde las invasiones han generado democracias reales. Creo que el único caso es Japón, porque aparte tenía todo un proceso de desarrollo capitalista propio, porque acá interviene lo económico también, pero en Japón, cuando ustedes ven países invadidos para generar democracia y antifundamentalismo, lo que se encuentran es con la producción de situaciones sociales tremendas, que lo que van a producir es más y más fundamentalismo, y lo que bien señalaba Clara, la peor deriva del fundamentalismo, que es el terrorismo. Es decir, hay que ver también cuánto la modernidad y el colonialismo produce terrorismo, que al mismo tiempo alimenta la lógica colonialista y armamentista. Bueno, sin entrar en teorías conspiranoicas, yo creo que si uno empieza a observar, ¿no?, los acontecimientos de los últimos 30 años, dice, bueno, es muy extraño lo que pasa en determinadas partes del mundo donde, bueno, donde no había situaciones terroristas, se empiezan a generar después de invasiones, bueno, en fin. Entonces, también, las religiones y las creencias en los lugares donde existen los procesos de secularización y donde hay un discurso y una lengua política, ¿sí?, uno va a poder diferenciar claramente las expresiones religiosas. Ahora, en los lugares, ¿sí?, donde la lengua política y los procesos de secularización no tuvieron espacio por situaciones históricas, políticas, culturales, en fin, diferentes, la lengua religiosa puede ser la lengua política, y a veces eso nos cuesta a nosotros entenderlo también, ¿sí? Por ejemplo, las guerras religiosas en Europa entre católicos y protestantes
eran guerras políticas, eran guerras económicas, guerras territoriales, no eran solo guerras religiosas. ¿Sí? Y ahora lo tenemos claro. Eso yo creo que también sirve para entender cómo el lenguaje religioso en determinadas partes del mundo es plenamente lenguaje político, y ya no se trata de un fundamentalismo religioso, sino o la indiferenciación de lo religioso y lo político, o en muchos casos la instrumentalización plena de lo religioso, que en esos mismos espacios hay muchas corrientes religiosas, pero una pasa a ser la hegemónica y es la que vemos más nosotros desde Occidente y es la que se muestra más, etcétera, ¿no? Yo lo dejaría por ahí, pensar justamente la lengua religiosa, la lengua política, y digo esto último y me callo porque está, que también lo religioso emerge y se vuelve a reconstituir en el siglo XXI por los déficits de racionalidad de la modernidad, como ya señalé, pero aparte por los déficits de lo político. Lo político está en déficit en todo el mundo, lo político no está produciendo sentido en todo el mundo, y eso también incentiva no solo formas de irracionalidad profunda, sino de lo político alimentándose de lo religioso, ¿sí? Claramente, y también de lo religioso entrando diciendo, bueno, nosotros queremos parte de esto porque le estamos de alguna manera salvando la vida y pasándole de nuestra sangre. Así que por ahí, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Nicolás. Yo estoy sacando algunos apuntes y no la voy a picar, pero después capaz alguna posibilidad de algunas preguntas para un intercambio, pero me parecía importante la conexión que de alguna forma en tu relato se hacía con la primera presentación de Clara, ¿no? Con respecto a esta antimodernidad, ¿no? Manifiesta de los fundamentalismos, y tú hablabas una suerte de religión a la carta, ¿no? Que uno podría preguntarse si es religión o no, en tanto, ¿no? Cómo a veces se concibe de este mundo, de este país secular, la religión, ¿no? Porque se concibe ordenada, jerarquizada, instrumentalizada, ¿no? En la lógica también política, pero por otra parte también hablabas de la presencia fuerte de religiones sumamente ordenadas, como por ejemplo el pentecostalismo, fundamentalmente de la teología de la prosperidad, ¿no? Sí, que no son a la carta, todo el contrario, por lo menos no de los creyentes, capaz que son a la carta justamente de las jerarquías, pero no. Entonces ahí se nos da un universo donde lo vinculo con esto de lo político que tú señalabas, ¿no? Esa disputa de futuro, ¿no? Como me venía la idea de una Arcadia a la carta, ¿no? Esa memoria de un lugar utópico, clásico, en donde cada una de estos argumentos religiosos, pero a su vez ofrecen un futuro, y ahí está la disputa actual, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay conexiones importantísimas y que habilitan los diálogos. Gabriel. Bien. Yo también estuve sacando apuntes. En primer lugar, agradecer la invitación. Es un espacio realmente importante. Quiero sumarme en primera instancia en el mes de la memoria, como dijo la compañera, a la lucha de madres y familiares. Hace pocos días, seguramente quienes estamos en esta mesa compartimos una vez más esta marcha, y como si fuera un mandato del pueblo, en este caso la aparición del cuerpo de Amelia Sanjurjo. Quiero aclarar que más que venir al título personal, porque no tengo una formación académica que no se puede comparar con los compañeros del panel, vengo de alguna forma como en representación de un movimiento y de una institución que nosotros llamamos judío progresista, que se llama Asociación Cultural Israelita Jaime Shiklovsky, y que representa a lo que nosotros llamamos los judíos progresistas uruguayos, pero que tiene una fuerte raigambre a nivel mundial desde principios de siglo. Por lo tanto, no lo hago a nivel personal, sino a nivel de ese colectivo. En primer lugar, lo que habría que decir es, de alguna forma, voy a bajar el nivel de abstracción, digamos, de los planteos para poder plantear lo que en ciencias sociales se llama, creo que es nuestro movimiento, un estudio de caso, ¿no? Vamos a analizar un caso particular porque creo que
el periplo histórico de nuestro movimiento justamente, está en las antípodas de todo lo que planteó Clara como lo que es el fundamentalismo. Todo lo que tiene que ver con lo antimoderno, la religión invadiendo la vida, lo que ella planteó, las creencias absolutas. Nuestro movimiento es justamente una construcción colectiva, una construcción social que se ha ido transformando desde fines del siglo XIX hasta la fecha. Y por lo tanto, creemos que puede ser un aporte para que la mirada social, en el sentido de este diálogo que lo hacemos con quienes estamos presentes, pero también a través de la cámara y quienes pueden escuchar, me parece que puede servir para esclarecer algunos conceptos, para diferenciar, para discriminar en el buen sentido, para entender algunas diferenciaciones que creo que nos hacen bien a todos como sociedad. Obviamente, a pesar de que lo tengo anotado, luego de esta intervención del compañero que va a finalizar, panelista del académico, es imposible hacer mención a elementos históricos anteriores, y por lo tanto voy a detenerme en algunos aspectos más modernos. Lo primero que quería plantear es que el concepto justamente de judío, de quién es judío, es una materia de debate. No es algo que, por lo menos desde nuestra concepción, esté escrito en algún libro, porque alguien puede decir quién es judío, el que nació en determinado lugar, el que sigue determinadas costumbres, el que es religioso, el que cree en una nación, en Israel, ¿qué es ser un judío? Y eso es el primer debate que hace incluso, que genera una discusión hasta cuando los sociólogos se ponen a discutir de cuántos judíos hay, por ejemplo, en Uruguay. Rafael Porcecanqui dice que hoy en Uruguay hay 15.000 judíos y allá por los años 30, antes en la preguerra, se hablaba de 25.000. Pero es muy difícil calificar cuántos son judíos porque la definición de judío en sí misma es materia de debate. En ese sentido, nuestra institución, la Asociación Cultural Shklovsky, un filósofo, un pensador ruso, planteaba a fines del siglo XIX 3 formas de concebir el judaísmo. La primera es la histórica, que pueden desarrollar los historiadores, los académicos, obviamente la religiosa. Para empezar, no solo porque fue la primera, porque era la concebible en ese momento histórico. Quiero decir, no podría caber durante milenios una concepción de un judaísmo no religioso. Era imposible desde el punto de vista material. Por lo tanto, es la única concepción posible de religiosidad. Pero como dice el propio Shklovsky, y nosotros lo entendemos desde ese lugar materialista, no es la religión judía, digamos, la que crea al pueblo hebreo, sino que ese pueblo hebreo, en su propia defensa, en busca de su independencia, es que crea la religión para su diferenciación del entorno no monoteísta. En ese sentido tenemos una concepción materialista y de construcción social de cómo evoluciona. Y nosotros venimos de esta concepción y de la salida de los judíos de los guetos medievales y de la incorporación, sobre todo de los judíos a la vida social. Se había desconectado y volvió a conectar. Bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. Dice que no escucha. ¿No escuchás ahora? Ahora sí. Perfecto. Pero se entrecorta. Sí, ok. Gracias. Estábamos comentando entonces que los judíos que salen de los guetos medievales se van incorporando a la vida social y fundamentalmente nuestro movimiento proviene de las inmigraciones, sobre todo de la Rusia zarista, a fines del siglo XIX. Ahí eran 10.000 kilómetros que se extendía Rusia y abarcaba los territorios bien desde el oriente hasta lo que sería, por ejemplo, hoy Polonia. Las condiciones de vida de esos pueblos integrados por judíos eran condiciones, digamos, de ciudadanos de segunda categoría. No podían acceder a determinados trabajos,
no tenían determinada independencia, vivían una situación desde el punto de vista económico y social relegados. Pero en la medida que se fueron incorporando y trabajando en las grandes ciudades de Polonia, Lituania, Ucrania, de alguna forma se fueron incorporando a las luchas y a las participaciones sociales de aquella época. Y de ahí viene un componente social específico que no se identifica, que es una postura judía que no es nacionalista, sino que es internacionalista, influido por las ideas obviamente del socialismo y del marxismo, que hace que muchas de las posturas, que incluso hasta en la propia colectividad muchas veces no se entienden, tienen que ver con este origen histórico y con este origen material y de base, de sustento, de dónde vienen aquellos trabajadores de esa época. Siguiendo con Shklovsky decía, bueno, hay una forma judía de ser religiosa, otra forma que es entender que mi judaísmo está representado por la búsqueda de una patria ancestral, de la búsqueda de un territorio, de una nación, que eso es el sionismo. Yo quisiera detener un poquito en esto, porque creo que estos debates, que son actuales, por lo menos intentar hacer algún aporte respecto a algunas generalizaciones y lo que se dice un poco en la calle. Estamos en un momento fermental y si esto va dirigido hacia la Universidad República y si es posible a estudiantes, entender al sionismo. Nosotros no nos definimos como sionistas, pero no nos definimos como antisionistas. El sionismo es una corriente, digamos, nacionalista de creación de un Estado, como otras culturas, otras señas plantean un Estado. El sionismo no tiene una sola característica, como muchos pensamientos, tiene una diversidad de pensamientos, y en particular hay un sionismo creado por Theodor Herzl a fines del siglo XIX, que plantea un sionismo socialista. En las bases de la creación posterior del Estado de Israel, las bases eran un sionismo socialista, pensado incluso desde el punto de vista económico en base a kibbutz, a granjas agrícolas. Y eso era el pensamiento original. Lo que quiero decir con esto es que algunos debates que se están dando en la sociedad, yo creo que confunden una forma, una expresión específica, incluso una autoidentificación de algunos actores como sionistas, y ponen solo una de las formas de expresión posible, cuando hay muchas formas de expresión del sionismo, como se ha dado en la práctica en la vida judía en el mundo entero. Hay un sionismo que es religioso, hay un sionismo socialista, hay un sionismo conservador. Y hay que tomar esto, yo creo que la diversidad de esta mirada creo que nos puede ayudar mucho a comprender también digamos, algunos de los fenómenos que se están dando actualmente. Hoy mismo, a las 11 de la mañana, hubo un acto en la calle Arenal Grande y Democracia, lo que se llama el barrio de los judíos. ¿Por qué? Porque esos judíos que emigraron, se integraron en la sociedad uruguaya, lucharon con la sociedad uruguaya, y hoy mismo, y a pesar de toda esta situación, se pudo inaugurar después de años un monumento que lo que está planteando es el abrazo de los pueblos y el compartir esos pueblos que han participado juntos de la historia y de la construcción de nuestro Uruguay. ¿En qué se aleja también del fundamentalismo las concepciones del judío progresismo no sionista? Uno de los aspectos, que es una expresión idiomática, pero es una expresión cultural, incluso política, es en el concepto del yidishismo. ¿Qué se entiende por esto? Esos judíos que vinieron de Europa Central hablaban el idioma yiddish. Es un idioma que en sí mismo, si hay algo que no es puro, no es absoluto, no se habla igual en todos lados, tiene elementos del alemán, elementos del polaco, elementos, digamos, en la escritura, es una escritura hebrea, pero sin las vocales. O sea, en sí mismo parece algo no puro y justamente alejado de cualquier tipo de búsqueda de algún pasado glorioso y una vuelta hacia atrás. Es una construcción en una época histórica de los judíos trabajadores
en la Europa eslava, Europa central. Y tenía un componente, que es un componente que a mí me podían decir los panelistas si es único o no, pero es un idioma con un componente político en sí mismo. Porque los intelectuales plantearon en 1908 en un congreso en Chernovitz el planteo de que los trabajadores judíos de esa época hablaban ese idioma y plantearon convertir este idioma que se hablaba y que el pueblo hablaba en un idioma, en un alto idioma que pudiera escribirse, que pudiera relatar a los grandes escritores en cualquier otro idioma. De hecho, en nuestra institución tenemos, por ejemplo, un montón de libros de historia universal, tenemos el Quijote en Yiddish. Es decir, el objetivo declarado, escrito por pensadores intelectuales, desde Shklovsky o Pérez, o el propio Mordejai Milevich, es construir un idioma, y lo planteaban en estos mismos términos, que en sí mismo fuera una herramienta de lucha y de liberación para un pueblo oprimido. Y lo plantean en esos términos. O sea que estamos hablando de un idioma, una cultura que tuviera que ver directamente con la lucha política. Y así fue trasladado al Uruguay. Todo este contingente de judíos vinieron al Uruguay, crearon instituciones, las características de estas instituciones, como la nuestra, generalmente asentados en el barrio Goes, Villa Muñoz y también en el centro, con escuelas en idioma yiddish, con bibliotecas, con teatro, con danzas, con música. Y eso fue lo que definió su participación social, pero también la lucha política. Desde la creación de frentes en la lucha, por ejemplo, con por la República Española, luego obviamente en los comités antinazis en la Segunda Guerra Mundial, en particular, como un elemento diferencial reivindicamos la lucha del levantamiento del gueto de Varsovia, porque más allá de la muerte en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, también reivindicamos la posibilidad de lucha, el gueto de Varsovia, el gueto más grande de Europa, que tuvo un levantamiento armado, el principal de la Segunda Guerra Mundial, que los combatientes perecieron en esa lucha, pero ese legado quedó y nosotros reivindicamos esa lucha. Y lo que vino después, o sea, estamos hablando de una institución integrada completamente política y culturalmente a la sociedad uruguaya. Los jóvenes de los años 60 fueron muchos de las corrientes de jóvenes que veían la revolución muy cerca y a la vuelta de la esquina y lucharon junto a los pueblos latinoamericanos por aquella revolución que se avecinaba. Por eso también pagamos un duro precio en la dictadura, y lo pagamos con decenas de presos, con compañeros asesinados, con compañeros desaparecidos, con muchos compañeros en el exilio, y nuestra institución, aunque no cerró sus puertas, fue cerrada por la declaración de subversiva, ¿no? Y yo siempre digo, tenían razón, éramos subversivos. Nosotros estamos totalmente opuestos y en contra de la dictadura y luchamos por eso. Hoy nos encuentra con cambios históricos. Nosotros hablamos de la integración de los judíos a la sociedad uruguaya. Bueno, ahora somos tercera generación, cuarta generación. Por lo tanto, estamos integrados a la sociedad uruguaya. Completamente, y nuestra institución como tal es una institución abierta que participa judíos y no judíos, y no nos importa ni los apellidos ni de dónde vienen, eso es lo más importante. Y somos una institución ya integrada en sí mismo, quiero decir, de conformación mixta. A pesar de ello seguimos reivindicando tradiciones y elementos que tenemos que aportar a la sociedad uruguaya como un aporte diverso. Este periplo histórico nos hace dialogar con las situaciones actuales. Entonces nos parecía que era un buen aporte en este ámbito, en un ámbito de diálogo y de escucha, dar una visión que es probablemente diversa respecto a distintas miradas que se tienen en la sociedad uruguaya, de las cuales muchas veces nos preocupa, lo que más nos preocupa es la mirada de la sociedad en blanco y negro.
creo que es muy correcto lo que planteaba Clara, el tema de ver y combatir el fundamentalismo es clave para entender este conflicto y poner los ejes en su debido lugar. No creemos que esto sea una lucha entre pueblos, o si es una lucha de pueblos, haremos todo lo posible, porque somos una institución en movimiento y una institución con banderas políticas que educa jóvenes, que educa niños, que trata de trabajar en Uruguay por la fraternidad de los pueblos en un país secular como el nuestro, como planteaba Nicolás. Entonces, nosotros lo que intentamos es dar por lo menos una mirada que pueda hacer reflexionar o pensar. En primer lugar, pensar en la creación del Estado de Israel en 1948, que es producto de, en primer lugar, de luchas y movimientos sionistas que se dieron desde principios de siglo. Cuando se crea el Estado de Israel, ya existían en esa zona cientos de miles de asentamientos judíos. Y del mismo modo, como bien plantean las agrupaciones palestinas, también cientos de miles de palestinos. Hay discusiones sobre las proporcionalidades, probablemente había, por lo que hemos leído, más cantidad de población palestina que población judía, pero estaban conviviendo en ese momento en esa zona, en la creación del Estado de Israel, que fue una resolución de la ONU, impulsada entre otros países por Uruguay, por Rodríguez Fabregat, que aparte de ser un político y un embajador uruguayo en la ONU, luego fue el fundador del Frente Amplio, y la idea era, a pesar de que nosotros no tenemos una definición sionista, defendimos la creación de ese Estado producto de lo vivido en la Segunda Guerra Mundial. No era nuestro sueño, nosotros entendemos a un judaísmo, o hay más una judeidad, o sea, una vida judía, no un conjunto de creencias, sino una construcción de vida judía en cada uno de los países. No creemos en el concepto de centralidad de la vida judía, creemos en el concepto de multicentralidad de la vida judía. Pero en aquel momento histórico parecía una necesidad histórica de la humanidad, tanto es así que fue apoyada por la Unión Soviética, la creación del Estado de Israel, lo cual generó simpatías de la izquierda uruguaya y mundial, más después de la derrota del nazismo, y también de los Estados Unidos, en aquel momento contra el mandato británico y con el ataque, con el apoyo de 5 países árabes cuando se creó. A partir de esto lo que ha surgido es un periplo donde, de avance de posiciones ante cada guerra de Israel sobre el territorio palestino, achicando el territorio y, presionando sobre las poblaciones y dejándola cada vez en peores situaciones, en aras de la seguridad. No sé qué les pasa con el sonido. Capaz que se pierde, disculpa, te acerco más la máquina, Daniel. ¿Qué nada que ver? Aquí está todo bien, estoy viendo y ahí está. ¿Estamos ahora? Sí, sí. Voy a intentar redondear, pero Tranquilo. no es. Bien. No, lo que ha sucedido es el avance de posiciones territoriales en aras de la seguridad por parte de Israel. Las condiciones del pueblo palestino cada vez peores en ese avance, en lo que hemos llamado nosotros una espiral de violencia cada vez superior y con una derechización constante por parte de los gobiernos israelíes. Entonces, los términos de fundamentalismo que hablamos al principio tienen que ver mucho con la situación actual. Nosotros creemos que lo que sucedió el 7 y yo diría el 8 de octubre, y lo que viene pasando es justamente el auge de los fundamentalismos y la demostración de fortaleza de fundamentalismos de uno y otro lugar, digamos, que lo que intentan es justamente erradicar las posiciones más moderadas del pueblo palestino y del pueblo judío.
Si uno hace un poco de memoria, poco antes de los ataques del 7 de octubre, poco antes, el pueblo israelí estaba contra el gobierno israelí, haciendo marchas multitudinarias, cientos de miles de personas. Un día después estaban todos bajo, llamado, tras la bandera, todos juntos, digamos, tratando de defender a su nación. Estas son formas de extremismo que lo único que logran es reproducir la violencia. Nosotros sentimos el horror del ataque de Hamas, que hemos calificado como un grupo terrorista y también fundamentalista, y en los términos que se manejó en este panel, pero también calificamos del mismo modo los ataques que realiza el gobierno de Israel a posteriori y las condiciones, digamos, de vida que tenían las poblaciones palestinas antes, porque esto ni cercanamente apareció el 7 de octubre. Esta es la demostración, aparte de la politización de la política israelí increyendo. Hay que decir que en Israel, en principio, desde el punto de vista formal, digamos, existe una democracia con representación partidaria incluso de grupos palestinos. Hay que recordar que Israel es un país con 10 millones de habitantes, pero que en Israel hay 2 millones de árabes palestinos que conviven con la población israelí y tienen representación parlamentaria. Pero a pesar de ello, los grupos más radicales, fundamentalistas, aliados al gobierno, han ido, digamos, lograr una mayoría absoluta y están dominados por grupos que sin duda, y luego de escuchar las palabras de los compañeros, se pueden definir con absoluta claridad en este sentido. Estamos hablando de grupos israelíes extremistas, expansionistas, racistas en muchos casos, representados, digamos, en dos vertientes distintas que describen seguramente desde el punto de vista teórico. Por un lado, grupos que llamaremos ultraortodoxos, que viven en barrios separados y que su interés principal es la reproducción de la religión en sus ámbitos, pero que no tienen un ánimo expansionista, pero sí tienen un ánimo de conservación de su status quo y incluso de mantener primero sus templos, sus rezos, sus creencias, una forma de vida ligada a la época pretérita, por un lado, y a través de eso y a través de acuerdos con el gobierno logran incluso no participar en la guerra. O sea, quienes en Israel se dicen ultraortodoxos religiosos y participan en los templos no son parte del servicio militar obligatorio. Por el contrario, tenemos otros grupos mucho más ligados a los términos, yo diría, de fascismo, de ultraderecha, ultraconservador, que se asientan sobre todo en las colonias, en Cisjordania, en zonas ocupadas ilegalmente, como bien dice la ONU, donde sí son grupos extremistas que intentan a través de las armas ir invadiendo y expandiendo el territorio. De la misma forma que en Israel hay 10 millones de personas, 2 millones de árabes, ciudadanos árabes, hay ocupación de Cisjordania por parte de 700.000 personas. Nuestra consigna siempre ha sido 2 pueblos, 2 estados. Nosotros vemos cada vez más como utópica nuestra consigna y cada vez más difícil, pero también se suma a esta consigna a los pedidos que ha hecho la ONU últimamente, a muchos planteos, y nosotros lo que queremos digamos, trasladar, si sirve de imagen, es que ni la consigna, por un lado, de los grupos más extremistas que plantean desde el río hasta el mar, que está planteando las consignas palestinas, en algún caso confundiendo y no notando qué significa río hasta el mar. Río hasta el mar es el exterminio de Israel como país. Del otro lado, también hay quienes quieren exterminar a todo el pueblo palestino. Entonces, tal vez, ojalá todos estos intercambios sean un llamado a la reflexión, a pensar, a la búsqueda de paz en un momento tan difícil. ¿Qué podemos hacer desde Uruguay? Bueno, desde Uruguay lo que podemos hacer es trabajar en educar, en formar, en hacer actos como lo que hicimos a 2 meses, del 7 de octubre al 7 de diciembre, hicimos un gran acto en el Paraninfo de la universidad por la paz, con participación del rector y el ex rector de la universidad, y eso fue organizado por una coordinación de grupos donde habían compañeros palestinos y habían compañeros, y tiene que ver con lo que trabaja
este centro compañeros de mundo afro, y hay compañeros armenios, y hay compañeros judíos que no somos solo nosotros. Hay instituciones como la Mordejai Nilevich, que de definición socialista, sionista, que están también, como nosotros, totalmente en contra del gobierno de Israel y que trabajan para lograr dos consignas que son necesarias hoy en día. En primer lugar, la vuelta de los rehenes. En Uruguay sabemos qué es esto de los rehenes, qué es esto de los secuestros, qué es esto de las desapariciones. Acabamos de marchar juntos por ello. Y en segundo lugar, un acto de fuego humanitario. Parar la guerra ya. Es un peligro, no es solo para Medio Oriente, no es solo para el pueblo palestino. Las circunstancias que se da, la ampliación de este conflicto, es un peligro para la humanidad, para la humanidad toda. Y en ese sentido hacemos un llamado al trabajo conjunto y reflexivo. Por eso, de la misma forma y en base a lo que hemos trabajado con el Centro Martin Luther King, también lo hemos hecho con otras organizaciones, hemos intentado dar nuestra voz, hemos tenido intercambio con partidos políticos, fundamentalmente de izquierda, porque es donde podemos dialogar. Lo hemos hecho con el PIT-CNT, lo hemos hecho con la FEU. El objetivo nuestro es que esto para allá y ojalá que estos intercambios, que son académicos, que son teóricos, que pase a un plano tan político, tan desde lo abstracto a lo político y concreto, debería servir para buscar lo que tenemos en común en vez de ahondar permanentemente las diferencias o los matices. Porque creo que en la lucha por la paz, creo que podemos juntar a buena parte del pueblo uruguayo y creo que todos estaríamos de acuerdo. En vez de ponernos o tomar a veces, yo creo, consignas de uno y otro lado, que lo único que hacen es incrementar lo que está sucediendo. A veces no nos damos cuenta, pero hay un momento, y me acordé, me anoté ahí al final esto que planteó Clara de la banalidad del mal, ¿no? No nos damos cuenta, pero a veces, siendo funcionarios o reproduciendo consignas, podemos ser funcionales y ser un engranaje más para un discurso de guerra, un discurso de violencia que nosotros los judíos deberíamos hablar en primer lugar, que después de todo lo que vivimos y pasamos, no queremos más. Mis abuelos vinieron a este país buscando democracia, paz y se sintieron uruguayos. La guerra no debería estar nunca asociada a los inmigrantes que vinieron a construir su vida en este país. Muchas gracias. Quería hacer algunos comentarios también. Lo primero, agradecer a Gabriel también la honestidad de no evitar algo que parecía que iba a sobrevolar, ¿no? Un representante de una institución judía en este momento era imposible que si no hablaba alguien dijera no habló. Y entonces me parece que en ese sentido agradecerte. Yo quisiera vincularlo a lo que tú decís, porque por el tema que nos convoca hoy, un poco lo que decía Nicolás hoy, con respecto a la secularización no es un fenómeno universal ni global. Y a nosotros como uruguayos nos parece extraño cuando hablamos de religión y política, o sea, nos parecen tan separados como una cosa como Peñarol o Nacional, y que en otros lugares del mundo eso no sea así, en lugares donde la presencia religiosa forma parte del escenario político. En el caso de Israel es un caso específico, y en otros donde está tan imbuida la vida social y cultural de religión que uno no la ve, ¿no? Como la pregunta aquella de un pez a otro, que es ¿dónde está el mar que no lo veo? ¿No? Pienso en las sociedades fundamentalmente asiáticas, donde uno ve, y bueno, pueden ser, tú ponías el caso de Japón, pueden ser budistas, pueden ser sintoístas, y uno acá le ve como religiones y ellos jamás lo concebirían como religión. Entonces me parece un antídoto importante a la hora de reflexionar desde el lugar en el que reflexionamos, concebir esto, ¿no? Y en el caso de lo que tú contabas, Gabriel, bueno, la experiencia del Estado de Israel ha tenido esta tensión, ¿no? Y la construcción del Estado de Israel ha sido una construcción entre lo secular y lo religioso. Hoy nos enfrentamos claramente a una situación violenta en Medio Oriente, que tiene que ver, entre otras cosas, con la expresión de esto. Y me retrotraería a los comentarios que hacía Clara al principio con respecto a cómo quizás los fundamentalismos son una pátina exterior de una conceptualización, ¿no?, de la centralidad de la vida concentrada en una lógica religiosa, era el caso que se ponía, pero el terrorismo o, como tú señalabas, es la radicalización de ese fundamentalismo. Y qué importante es, me parece,
y casi que sigo estirando hasta que aparezca Daniel, pero ya corto, qué importante es comprender la importancia de esa diferencia. Porque a veces, en una discusión, producto de lograr una posición rápida, como si fuese una competencia, en una discusión podemos confundir los conceptos y no deberíamos permitir esa confusión. Nosotros, como el Centro Martin Luther King, nos hemos expresado claramente sobre la situación actual en Medio Oriente, entendemos como organización que hoy lo que está sucediendo es prácticamente un genocidio sobre la población palestina, pero no tenemos una posición antisionista en el sentido anti la desaparición del Estado de Israel. ¿Sí? Y me parece que en este sentido es importante saber esa que tú señalabas, y creo que también puede haber espacio en otro momento, es la multiplicidad de los sionismos. Claro. ¿No? La multiplicidad de los sionismos, que puede haber sionismos fundamentalistas y terroristas. ¿Sí? Tú señalabas recién, hay comportamientos del Estado, del gobierno de Israel, que son sionistas y terroristas, ¿no? Y hay quizás sionismos que cuando uno lee, dice, no, yo me reivindico en la lógica de lo que planteaba Clara hoy, como un movimiento de resistencia, en su origen. Entonces, importante esta necesidad del diálogo, no para tomar partido rápidamente, sino para comprender muchas veces la profundidad de lo que tenemos arriba de la mesa. Capaz que dos comentarios, dos ejemplos históricos. Uno, 17 de octubre, es el ataque de Hamas sobre la población israelí no ocurrió en cualquier lugar geográfico. Ocurrió en el sur de Israel, donde estaban los kibbutz. O sea, las primeras personas asesinadas en ese ataque son militantes pacifistas de grupos socialistas sionistas que viven en granjas agrícolas. Por eso el ataque golpea fuertemente a la izquierda israelí, reduciéndola, si ya no existía, a su mínima expresión. Y esto es real y es objetivo y no es parte, digamos, no es una discusión. Yo a veces siento que una cosa es discutir sobre cómo interpretar los hechos, otra es discutir los hechos. Estos son hechos objetivos que sucedieron. De la misma forma que es absolutamente objetivo, por ejemplo, la participación de grupos fundamentalistas religiosos israelíes para boicotear, por ejemplo, los procesos de paz en Israel en Oslo en 1994. Quien mató al presidente, que en ese momento estaba intentando hacer acuerdos de paz y que acababa de cantar una canción por la paz en una manifestación, fue un fundamentalista judío, fue asesinado por alguien de la colectividad judía que no estaba de acuerdo con aquellos acuerdos de paz de Oslo. Entonces, creo que ver estas dos caras de la cosa nos lleva por lo menos a no simplificar las situaciones ni a generalizarlas. ¿Ya pudiste comentarte? No, pero te cuento. Intercambio. Claro, que en esa época yo trabajaba mucho el director de Amnistía Internacional en ese momento y dábamos por sentado la creación del Estado palestino en breve. Era una cosa que iba a pasar. Después de Oslo, decís tú. Claro, estaba la autoridad y decíamos, bueno, y aparte lo hablábamos con organizaciones judías. Y nos decían, bueno, esto es el año que viene o el otro, esto ya está solucionado. Y la verdad que no, fue el momento que estuvo más cerca y ahí sí una reacción muy fuerte de los grupos fundamentalistas israelitas, ¿no? Claramente, de matriz religiosa, pero también, hay grupos religiosos que viven en Israel, pero por motivos teológicos no están de acuerdo con la existencia del Estado de Israel. Eso también es cierto. También es cierto. De Digo, hecho, para complementar. es cierto. Hay grupos, hay ultraortodoxos, claro, pero sobre todo Naturey Carte, creo que se llama, en Estados Unidos, que los verán marchar junto a las manifestaciones palestinas. Y eso es porque ellos, en su concepción, no creían en un Estado laico y un Estado moderno tal cual fue concebido. Esto puede representar una paradoja, pero me parece que escuchando a Clara y a Nicolás se entiende bien esta respuesta a la modernidad desde el otro lado, que llega a alianzas que podían ser pensadas de un lugar de la modernidad como paradójicas, claro, pero que existen y son reales. No, pero aparte hay un motivo teológico profundo. Bueno, mis queridos contertulios, lo único que me quedó pendiente de todo lo que hemos hablado hasta ahora es una preocupación que vengo arrastrando desde hace ya algún tiempo, y es que nosotros estamos muy preocupados en Uruguay, y es lógico que así sea por su propia cultura,
con los temas de la modernidad, pero la impresión que yo tengo es que la irrupción de la posmodernidad, que nos alcanza por varios lados, eh, tiene dos características, a mi juicio, que nos obligan de algún modo a repensar estrategias. Por un lado, la posmodernidad significa o ha significado desde un punto de vista cultural una ruptura de las totalidades, es decir, una fragmentación de la realidad, y esa fragmentación de la realidad impide generalmente a la comunidad y a nuestros interlocutores dentro de esa comunidad participar de una manera orgánica con grupos grandes, porque la propia sociedad se ha vuelto una sociedad fragmentaria. Eso por un lado. Y la otra característica que yo veo es que la posmodernidad a su vez significa algo que al Uruguay también le va a costar mucho, o le está costando mucho incorporar, y es una ruptura del proceso de percepción diacrónico de la realidad, de ver la realidad como una película, de ver la realidad como un menos a más, o como un igual a igual, pero en evolución en el tiempo y en el espacio, y eso se ha sustituido por una especie de percepción sincrónica de la realidad, donde al mismo tiempo está la Biblia, el calefón, y todo junto y todo entreverado, y cuesta muchas veces situarse de una manera orgánica frente a esto. Esto dicho, nada más es un contexto que vamos a tratar de no revivirlo esta noche. El tema que se me había asignado es el fenómeno religioso, su derivación a los fundamentalismos. Bueno, y vamos a empezar por un punto que yo le llamaría fundamentalismos y memoria, ¿verdad? Agustín de Hipona dice, la memoria es el pulso del amor, es decir, en la medida en que somos capaces de construir una memoria, somos capaces de participar comprometidos amorosamente en la construcción, en el caso nuestro, yo soy un hombre de fe católica y apostólica, de la la expansión del reinado de Jesús, del reino de Dios o del reinado de Jesús en la sociedad. Que es un reinado abierto y que no es un fundamentalismo, exactamente lo contrario. Bueno, y dentro de ese contexto se me pedía analizar la espiritualidad en el fenómeno religioso contemporáneo, justamente en relación con estos fundamentalismos. Lo primero que me gustaría definir es, bueno, la espiritualidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad? Porque ahí estamos, de alguna manera, en un contexto académico. Espiritualidad no es una palabra que entra espontáneamente sin cuidado. Sobre todo en un Uruguay, Ardao lo mostró muy bien desde hace ya muchísimas décadas, muchísimos años, desde los años 50, 40, 50 y después, que espiritualismo y racionalismo en el Uruguay, positivismo, etcétera, lo espiritual en el Uruguay no tiene, o la espiritualidad en el Uruguay no tiene una referencia semántica semejante al que le damos los cristianos dentro de nuestra manera de ver y de entender el mundo. Por lo tanto, espiritualidad, vamos a hablar, vamos a intentar ver si es posible hablar de una espiritualidad civil. Suena un poco extraño, pero es provocativo a propósito, una espiritualidad laica. ¿Existe una espiritualidad laica? ¿Existe una espiritualidad civil? ¿Es posible vivir en el espíritu mediante estructuras que son teóricamente no confesionales o metaconfesionales o paraconfesionales en algunos casos? Bueno, es importante para esto ver qué queremos decir cuando hablamos de espíritu. En realidad, en el latín espíritu simplemente lo toma
del griego, que es pneuma, y el griego lo toma del hebreo, que es ruah, soplo, garganta, es decir, algo que nos penetra como un aliento, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad significaría, en este caso, en, dentro de una visión cristiana, o judeo-cristiana mejor todavía, significa el poder compartir una esfera común a todos, pero que tiene una apropiación en cada uno de nosotros que es específica, es decir, que tiene segmentos propios dentro de una totalidad en la que se comparte cosas que son de todos, ¿verdad? Si vamos a ver qué dice la Real Academia sobre la palabra espiritualidad, nos dice que es un sustantivo femenino de naturaleza y condición espiritual, es una tautología, o sea, nos dice que la espiritualidad es algo espiritual. Bueno, pero cuando vamos a los sinónimos, dice inmaterialidad e ingravidez. Es decir, esto se da de alguna manera de punta o de frente contra algunas concepciones de la espiritualidad en el contexto judío-cristiano. Es decir, que la podamos distinguir de la materialidad, sí, pero hay una materialidad que simplemente una piedra es una piedra y si la miramos diríamos no tiene espíritu, pero hay algo que es común a todos los seres vivos y dentro de escalas de esa materialidad que está vinculada a la corporalidad, vamos a encontrar círculos donde podemos ir generando espacios de comunicación y de comunión. Todo esto pensado fundamentalmente, valga la redundancia, para evitar los fundamentalismos. La cualidad de las cosas espiritualizadas, dice la Real Academia, son aquellas que están reducidas a la condición de eclesiástica. Ahí ya empezamos a tener, bueno, esa tendencia del diccionario de la RAE a apropiarse a partir de lo católico de los vocablos que tienen un campo semántico mucho más rico. Y por último, al hablar de la espiritualidad, dice que los sinónimos de espiritualidad son religiosidad, misticismo, sensibilidad e idealismo. Por lo tanto, si nosotros vamos a pensar vivir en una comunión de memoria, en una comunión de percepción y en una comunión de decodificación e interpretación de la realidad a través de una clave que incluye la espiritualidad, ahí, de acuerdo a la Real Academia, tendríamos que integrar lo religioso, lo místico, lo sensible y el idealismo. Bueno, ahora volvemos al Uruguay. Vamos a volver al Uruguay porque en el Uruguay nosotros tenemos precisamente una influencia muy fuerte en el siglo XIX del idealismo. En realidad, la universalización del espíritu por Hegel, cuando Hegel nos habla de el espíritu que se exterioriza, se completa dentro de esa exteriorización, incorpora cosas y vuelve a salir para adquirir nuevas características de la sociedad. Ese fenómeno de exteriorización e interiorización en el Uruguay puede estar también vinculado a la forma como funciona el pasaje de la modernidad a la posmodernidad. La modernidad en el siglo XIX significó para nosotros un enfrentamiento con posiciones que eran bastante anacrónicas de parte de ciertas maneras de interpretar lo religioso y una afirmación de parte de la modernidad del positivismo y del racionalismo, de ese espiritualismo. Entonces, para poder ver hasta dónde podemos llegar en esta integración nuestra cultural con la memoria y el combate a los fundamentalismos en un país donde la espiritualidad tiene que ser necesariamente una espiritualidad abierta a elementos que van más allá de lo religioso. Cuando digo más allá,
no los niegan, sino que les dejan un espacio propio para incorporar nuevos elementos. Y en este sentido, la incorporación de nuevos elementos, ¿ah? La espiritualidad como un contexto de participación de diferentes confesiones o prácticas culturales que pueden o no incluir una dimensión religiosa. Por lo tanto, sintetizando un poco, nosotros estamos enfrentados en nuestro país a una forma de integrar lo religioso que tiene que ser no excluyente de formas que son metarreligiosas, y en ese terreno podemos hablar de la espiritualidad como un vehículo para incorporarnos e incorporar esos elementos en una síntesis en la que, sin perder nuestra identidad, podamos enriquecerla y enriquecernos. Este es fundamentalmente el paradigma, el modelo teórico desde el cual buscamos esta construcción. Ahora, ¿en qué medida podemos integrar en nuestra cultura formas religiosas que son semejantes a las nuestras, como por ejemplo el judaísmo, o todas las formas de judaísmos, porque creo que es un poco mezquino decir el judaísmo cuando tenemos, a la misma manera que yo no hablo de cristianismo, sino de cristianismos, tenemos diversos judaísmos, y hoy por hoy nuevas expresiones que son bastante más complejas, que de alguna manera algunos las representan como animistas, pero que bueno, que tienen un impacto popular, como lo es todo lo vinculado a las religiones afroamericanas, que están también desafiando este, eh, este imaginario común en el que queremos participar en forma integrada y armónica. Nosotros, en este caso los cristianos, podemos tener una integración que, siendo a la vez religiosa, es decir, en el sentido de que incluye un tercero o un segundo, que no es de la misma cualidad ni categoría que nosotros como seres humanos, a través de una percepción donde la totalidad de la sociedad y la totalidad de la naturaleza la vemos como una unidad completamente otra y, sin embargo, completamente penetrada por ese totalmente otro que es el Señor de Israel, y que es el Señor de Jesús, y que es el Padre de los que nos llamamos católicos. Esta visión, ¿cómo se puede conjugar con un paradigma de posmodernidad? Si entendemos la posmodernidad como esa especie de fenómeno que hace al mismo tiempo incorporador y disruptivo, que es al mismo tiempo totalizador y fragmentador, y que significa una ruptura con los esquemas de imaginación del tiempo y con los esquemas de imaginación de la realidad como totalidad única, creo que en este sentido es posible que nuestra forma de ver y de presentar la fe en la que nos sentimos eh, integrados, o de la que nos sentimos parte, es posible de alguna manera presentarla, ofrecerla, compartirla, dejarla penetrar por lo distinto y evitar de esa manera la cosificación que trae consigo el fundamentalismo, pero al mismo tiempo
y ahí voy al segundo elemento, que es el elemento de memoria, que sea capaz a través de la memoria de poder generar instrumentos de construcción y de diálogo basados en nuestra propia historia y proyectables en el presente y el futuro en el que estamos llamados a construir. Esta es básicamente la presentación y la propuesta que traje para esta noche. Decíamos entonces que la fe y sus fundamentalismos no son sinónimos. La fe es una dimensión, y acá me voy a referir al trabajo de teólogos como Juan Luis II, que distinguen una fe antropológica común, de acuerdo por lo menos a Gregory Bateson y toda la escuela de Palo Alto, en donde habla de premisas epistémicas no comprobables, que es una forma elegante y académica de llamarle a la fe, a una fe que no es una fe religiosa, sino que es una fe antropológica, pero a partir de esa fe antropológica, ser capaces de nosotros proponer ese plus o esa diferencia que entendemos como fe religiosa y que significa, en última instancia, el vivir la vida como un segundo momento, ¿no? Yo digo siempre que nosotros somos un deuterofenómeno, un fenómeno complementario, un fenómeno de respuesta a una iniciativa que no solo es anterior, sino que es totalmente otra, pero que nos penetra totalmente, que es la voluntad divina y el amor de Dios, en el sentido cristiano y judío-cristiano del término, y de la misma manera que el pueblo de Israel es constituido como pueblo, como un segundo momento, porque es el pueblo elegido, que pasa a ser pueblo porque fue elegido y necesita darle una respuesta de selección, de la misma manera nosotros, nuestra raíz cristiana, comparte esa forma de ver y de vivir el mundo, que es el vivir como respuesta, incorporación, enriquecimiento propio y proyección de ese enriquecimiento en la sociedad. Todo esto suena muy abstracto, es obvio que sí, pero bueno, de alguna manera, si tenemos que enfrentarnos a los fundamentalismos, debemos decir, nosotros tenemos una fe que tiene un fundamento, y ese fundamento está en la reciprocidad, y ese fundamento está en la memoria. Y esos dos ejes o esas dos variables son las que nos permiten incorporarnos en la vida de nuestro país, en la vida de nuestra sociedad, y dejar que la vida de nuestro país y de nuestra sociedad se incorpore a la nuestra sin confusión y sin separación, sin mezclarnos y sin saber dónde somos nosotros y dónde no somos nosotros, teniendo una identidad que sea realmente propia, pero al mismo tiempo que no esté ni cerrada ni dogmáticamente volcada a fundamentalismos, sino que sea capaz de presentar sus convicciones en diálogo, en alteridad, en parcialidad, porque necesitamos siempre completarlo con otras totalidades. Básicamente, eso es lo que yo tenía para decir. La idea de la jornada al principio tenía que ver con este intercambio y creo que me rescato un poco en la línea de continuidad de lo que hemos estado tratando, valoro de alguna forma esta dimensión de lo humano en la discusión que hemos estado discutiendo, ¿no? Que hasta ahora parecía como un sujeto omitido, el sujeto que es o no fundamentalista o que de alguna forma se distancia de eso, y me parece importante porque es muy difícil no incorporar esta... Claro, no gires para acá, habla directo. No, pero estoy hablando al lado de la cámara, si no sé, porque debe tener volumen bajo él, pero no importa. Ahora no escucha nada porque lo tengo apagado. Ahora sí,
Y que, bueno, y nada, para quienes nos sentimos quizás tal vez parte de esa espiritualidad sin religión, ¿no? Son discusiones que nos parecen relevantes y podría decir qué debates tenemos en el futuro con la aparición de la inteligencia artificial y los procesos de robotización. Ya vamos a tener otra cosa donde vamos a tener una espiritualidad sin humanos, y ya ahí nos metemos en otro lío y en otro regalo y quizás No, en otra... ya hay. No, ya está la discusión, yo sé todo. Él decía Palo Alto, los de Palo Alto de California lo están discutiendo. No, hay, por ejemplo, en el sintoísmo hay sacerdotes sintoístas que son robots. Ahora. ¿El sintoísmo? Sí, sí. No, no, Este, es una cuestión de... Ya vas a tener rabinos robots, curas robots. Bueno, nada, ahora Nicolás decía que ya hay máquinas que están oficiando como sacerdotes en la religión sintoísta, entonces un poco esta discusión de la inteligencia artificial. Yo les agradezco la presencia hoy, creo que Tito siempre fue muy original, ¿verdad? El Shinto es una de las expresiones religiosas probablemente, por lo menos a mí me queda muy simpática, porque de alguna manera cuando todos los demás nos estábamos estancando aparecieron los shintoístas y pateaban la mesa. Así que me alegro. No sé si se puede poner la inteligencia artificial. apareció Amaterasu y volvió a crear todo, ¿no? Si se pueden poner las computadoras. Creo que ahí hay una dificultad de base que nosotros los judíos cristianos tenemos precisamente para poder participar y para poder utilizar a fondo estos instrumentos, es la necesidad de distinguir entre el universo creado y el totalmente otro, que uno lo tiene que mediatizar a través de todas las cosas que son, que nosotros llamamos creadas. Y que uno de los problemas que a veces tenemos con las religiones orientales es que quieren buscar aquello que los físicos, en su pobre ignorancia a veces teológica, dicen la partícula de Dios, el pedacito de Dios para ver ese pedacito donde... Y bueno, en realidad esto es un disparate, ¿sí? Para nosotros cristianos, para los judíos igual, y si no hay un pedacito de Dios. La creación, el hombre y todo lo que es el universo es totalmente otro en relación al creador. Porque tiene una autonomía absolutamente querida y provista por el creador. Pero el creador, a pesar de todo, es no solo totalmente otro, sino que es totalmente íntimo. Agustín de Hipona, decía, yo soy lo más íntimo de mi intimidad, íntimo del íntimo medio. Es decir, tenemos esa no dualidad, sino esa tensión que tenemos que saber, por lo menos tratar de permanentemente cultivar, ¿verdad? Así que bueno, a mi juicio, lo del Shinto es una más de las cosas maravillosas que nos ofrece el diálogo interreligioso. Bien, bueno, ahora sí, quizás volver a agradecer y esta necesidad de un reconocimiento pleno de un otro, digamos, ¿no? Si no reconocemos al otro, es imposible que tengamos diálogo. Entonces, eso es un elemento central y por eso para nosotros... Si te mueves, hay ratos donde te escucho y hay ratos donde no te escucho, porque cuando te acercas al micrófono te escucho y cuando te alejas del micrófono no te escucho. Entonces, solo estaba terminando de agradecer y reconocía o señalaba la importancia del reconocimiento pleno de un otro para que efectivamente pueda haber diálogo. De modo que nada, volverle a dar las gracias y esperamos poder contar con ustedes para otras actividades y que de a poco la posibilidad de esta discusión sea más cercana y más natural, menos artificial y menos distante para una discusión más profunda. Muchísimas gracias. No sé si Clara, Nada, solo agradecer. Me parece que son pasos para el diálogo y ojalá la cohesión social. El diálogo en todas sus amplias variables y bueno, ir logrando tejer una mejor sociedad. Duele la banalidad con la que se plantean las cosas, ¿no?
Sí. Totalmente. Duele mucho porque... Creo que hay un espacio que falta mucho en la reflexión en este momento del Uruguay y en otras partes, pero digo en Uruguay porque estamos en proceso, que es el espacio político. Estamos en un momento, yo hace mucho tiempo que no veo, soy militante político, digo, no lo estoy hablando Desde afuera. desde afuera, pero una pobreza en los intercambios, en el diálogo, en lo que se entiende de alguna manera liderar determinado movimiento, fuerza, que yo la verdad que estoy azorado, realmente hace mucho tiempo, tengo que hacer memoria para acordarme de una campaña política tan pobre en términos reflexivos, mediocre, o sea, como el momento de la mediocridad uruguaya bonetiana 2024 volvió izquierda y derecha, Sí. siendo militante de izquierda, pero digamos, eso es, yo pero además lo vivo, o sea, con dolor, ¿no? Pero realmente no. La capacidad de comprensión de lo que el otro está diciendo. Exacto. Parece que se estuvieran hablando con idiomas diferentes. Sí. No llegan a entender. Duele como alguien que se supone que está en un determinado cargo, en un ámbito de dirección o en una representatividad del pueblo, no sea capaz de entender lo que el otro está diciendo. Sí. Es decir, está tan encerrado en su propio concepto que es incapaz de entender lo que el otro dice. Y eso es preocupante porque no se construye. Es muy difícil construir desde esa realidad. Pero bueno, no sé, es lo que dice. Nos toca esto y bueno, veremos cómo lidiamos con esta realidad. ¿Cómo lo cambiamos? Sobre todo. Sobre todo. ¿Sí? Sí, yo diagnóstico negativo y no hacer nada. No, por eso. Siempre por delante lo que vivimos la voluntad. Totalmente. Y tratar de que justamente en ese diálogo, decir, bueno, ¿en qué estamos juntos? Porque hay muchos ámbitos de cosas que se pueden construir y bueno, que ahí permita mirar al otro de otra manera, porque ahora el otro es mirado como un enemigo. Sí. Y eso invalida.